Odesa bombardeada por Rusia. La tercera ciudad de Ucrania, conocida como la Perla del Mar Negro y que alberga el puerto más importante del país, parecía haber pasado a un segundo plano en los planes de invasión de Vladimir Putin. Y sin embargo, este domingo 3 de abril, los misiles rusos han golpeado una refinería y 3 depósitos de combustible, unas infraestructuras muy importantes para Ucrania que servían para abastecer sus tropas en Mykolaiv. ¿Ha sido un ataque puntual o el principio de algo más? ¿Odesa vuelve a ser un objetivo prioritario para Rusia? ¿Y por qué es tan importante esta hermosa ciudad imperial para Putin? Hoy lo vemos en Clave Informativa. Bienvenidos. Esta era Odesa antes de la invasión rusa de Ucrania, la perla del Mar Negro, una magnífica ciudad portuaria orgullosa de su historia y de sus edificios Art Nouveau neoclásicos, de inspiración francesa e italiana, ante cuya belleza cayó rendido el mismísimo Alexander Pushkin. Y esta es hoy Odesa. En sus calles militarizadas florecen las barricadas. Sacos de arena cubren las estatuas, mientras la población teme el peor de los escenarios, el de un asedio devastador como el de Mariupol. Para entender la enorme importancia de Odesa estratégica y también simbólica, tenemos que empezar por el principio, por sus orígenes de ciudad imperial. Muchos no lo saben, pero Odesa fue fundada por un español, José de Rivas, un aventurero políglota que llegó a general de las tropas imperiales rusas y al que Catalina la Grande confió la misión de conquistar al Imperio Otomano, la hasta entonces inexpugnable fortaleza de Yatsi-Bey, a orillas del Mar Negro. Con la ayuda de los cosacos, logró tomar el enclave en septiembre de 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. Esa victoria proporcionó al Imperio ruso el control de las tierras entre los ríos Dnieper y Dniester y un inestimable acceso al Mar Negro. En cuanto a de Rivas, la zarina le encargó el diseño y la construcción en el lugar de Odesa. A él y al duque francés de Richelieu, que fue su primer gobernador, se debe que muy pronto se convirtiera en una urbe que bullía de vida y cultura y que atraía como un imán a los intelectuales y los nobles europeos. Su carácter de puerto franco contribuyó a su rápido desarrollo económico y a la llegada de comerciantes de muchos orígenes, albaneses, franceses, italianos, griegos y sobre todo judíos, que en el siglo XIX llegaron a representar casi un tercio de su población. Pero la historia de la ciudad imperial no fue un camino de rosas. Recogemos dos momentos significativos. Uno fue recreado por la mítica película El acorazado Potemkin. Narra la sublevación en 1905 de los marineros de este buque, uno de los más importantes de la Armada Imperial, por las duras condiciones de vida que soportaban a bordo. La población de Odesa, que en aquella época había declarado una huelga general, se unió a la rebelión. El gobierno zarista respondió aplastando sin miramientos a los sublevados. Una represión sangrienta, representada en la película por una famosísima escena que en realidad no existió. Nos referimos a la masacre en la escalinata de Odesa, donde ancianos, mujeres y niños son asesinados fríamente por los militares. El carrito, con un bebé en su interior precipitándose por la escalera, es una imagen tan dramática que inspiró a grandes directores de cine, como Hitchcock, Woody Allen, Coppola o Brian De Palma, que la reprodujo en Los Intocables. En este caso es la metáfora de un pueblo huérfano y desvalido frente al agresor. La película de Sergei Eisenstein está considerada una de las mejores de la historia del cine, a pesar de ser una obra de propaganda soviética que buscaba mitificar la lucha del pueblo contra el opresor. Otro momento que marcó a sangre y fuego la historia trágica de Odesa fue el asedio de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, el ejército rumano, con apoyo de la Alemania nazi, atacó Odesa. Pero lo que se esperaba que fuera una rápida conquista se complicó, transformándose en un durísimo asedio que se alargó durante 73 días con decenas de miles de muertos en ambos bandos hasta que la ciudad cayó. Por su resistencia, la ciudad fue declarada por la URSS ciudad heroica. Dos episodios que reflejan el coraje y la determinación de los odesitas.
En tiempos de la URSS, Odesa fue una ciudad apacible y un tanto provinciana, pero con la independencia de Ucrania en 1991 pasó a ser el puerto ucraniano más importante sobre el Mar Negro. Una zona de tránsito de importaciones y sobre todo de exportaciones de cereales, fertilizantes y metales vitales para la economía del país. Su población habla mayoritariamente ruso, pero tiene muy poco que ver con la de otras urbes rusófonas del este de Ucrania que se levantaron contra Kiev. Esencialmente porque Odesa no se identifica con la Rusia de Vladimir Putin. Es, sobre todo, una metrópolis multicultural con una marcada tolerancia, preocupada sobre todo por la estabilidad económica. Pero ¿por qué Odesa es tan importante en los planes de Putin? En primer lugar está el carácter simbólico de la ciudad. Hacerse con Odesa es esencial en el proyecto imperialista de Vladimir Putin, que pasa por recuperar parte del dominio sobre el Mar Negro que llegó a tener Rusia en tiempos de la URSS. Y luego está el aspecto militar y económico. En este mapa observamos el avance de la invasión. Vamos a centrarnos en el litoral. Desde la península de Crimea, bajo control de Moscú desde que la anexionó en 2014, las tropas rusas han avanzado hacia el este, donde han tomado el puerto de Berdiansk y devastado la ciudad de Mariupol, que antes de la guerra tenía más de 400.000 habitantes. De este modo, Rusia ha cerrado por completo el acceso de Ucrania al mar de Azov, por donde salían la mayor parte de sus exportaciones de acero. Simultáneamente, las tropas rusas han ido hacia el oeste, donde ya tienen bajo su control otra urbe importante, Jersón, y hostigan Mykolaiv. Pero Odesa es el gran objetivo por múltiples razones. Para empezar, es la tercera ciudad de Ucrania, con más de 1 millón de habitantes antes de la guerra, y como veíamos, el principal puerto del país, con una capacidad de tráfico anual de 40 millones de toneladas. Por aquí Ucrania realiza la mayor parte de sus exportaciones, sobre todo de cereales, que suponen el 20% del total. Además, Odesa es la base de las fuerzas navales ucranianas. Volviendo al mapa, vemos cómo su conquista por Rusia dejaría literalmente a Ucrania sin salida al mar y, por consiguiente, sin la vital fuente de ingresos de sus exportaciones, por lo que muy probablemente se vería obligada a rendirse. Pero además Rusia se aseguraría mantener bajo su influencia toda la mitad norte del Mar Negro. Y la repercusión podría extenderse más allá de Ucrania, puesto que la región de Odesa limita a lo largo de una frontera de más de 400 kilómetros con la República Independentista Prorrusa de Transnistria, en Moldavia, donde Rusia tiene un asentamiento militar desde hace 30 años. ¿Pero resultará fácil su conquista? Rusia se está topando con una fuerte resistencia en Ucrania, mucho mayor de lo que Putin esperaba. Y Odesa, que ya se ilustró en la Segunda Guerra Mundial en la resistencia frente a un asedio de larga duración, lleva tiempo preparándose para aguantar, haciendo acopio de medicamentos y reforzando sus defensas. Mientras tanto, la Armada rusa ha concentrado numerosos buques, con vehículos anfibios y miles de militares listos para desembarcar en la ciudad. Al mismo tiempo, las tropas rusas avanzan por el interior, lo que les permitiría atrapar a Odesa en una tenaza. Pero la urbe ucraniana tiene un arma secreta para hacer frente al enemigo: sus catacumbas. Un enorme laberinto de túneles que, como capilares sanguíneos, discurre por debajo de Odesa y sus alrededores. Se calcula que hay 2.500 kilómetros de túneles y estrechos pasadizos. Sí, 2.500 kilómetros, divididos en 3 niveles que transcurren a una profundidad de hasta 60 metros y con más de 1.000 puntos de acceso. Esta red fue utilizada por la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora podría ser utilizada de nuevo para hacer frente al invasor ruso. La historia muestra que Odesa nunca ha sido fácil de conquistar y que los odesitas, que siempre han planteado una resistencia feroz, podrían convertirse en una pesadilla para Vladimir Putin si insiste en atacar la ciudad. Aquí termina este vídeo. Nos encantaría conocer vuestra opinión. No olvidéis suscribiros, sobre todo si os interesa conocer las claves del mundo en que vivimos. Hasta muy pronto.